Amigos, es breve la pausa que acabamos de terminar y vamos a pedirles a ustedes un tiempo más para retomar el contacto con el señor Ministro del Interior, quien está aquí en nuestro estudio, pero tenemos una entrada de nuestra compañera Magdalena Correa, una salida del móvil de esta tarde y en casa, y luego retomamos la entrevista con el Ministro del Interior. Adelante, Maggie, bienvenida. Marinés, bienvenida a ti también, un placer tenerte de nuevo en el equipo. Nosotros estamos en el cuartel de bomberos para dialogar brevemente con la vocera, con Mariela Vivone, acerca de una situación que se generó en las últimas horas. Una mujer de 82 años falleció por inhalación de gas. Se presume que se pudo haber dormido con la estufa prendida y el ambiente cerrado generó esta situación. Vivone, ¿cuántos fallecidos llevamos a raíz de esta situación de calefaccionar los hogares? De lo que va del año, 14 fallecidos a causas diversas. En lo que va en los fríos, estamos hablando de 7 personas aproximadamente. 7 personas, tendría que mirarlo la estadística, pero entre 6 y 7 personas por los fríos. Recién hacía referencia a la situación que se generó en las últimas horas con esta mujer. Concretamente, ¿qué fue lo que sucedió? Fue en el barrio 19 de abril, en las calles Arapey y Zapicán. ¿Con qué se encontraron ustedes? Con esas calles, a la 1:30 del día de ayer, nos encontramos con una vivienda pequeña, un apartamento pequeño de 6x7 aproximadamente. Se ingresó por la ventana y se encontró una señora sentada de 82 años, fallecida lamentablemente, y cercano a su cuerpo una estufa a gas, una micro garrafa de 3 kilos, conectado arriba un accesorio que es el panel que se utiliza para estufa, para calefaccionarse. Suponemos que obviamente hay la presencia del gas licuado de petróleo y obviamente que presumiblemente por asfixia. Las causas del fallecimiento lo va a determinar el médico forense, pero al tener la presencia de una pequeña llama o no, dependiendo de la estufa que estamos hablando, debemos tener un ingreso mínimo, aunque sea de aire, para hacer la realimentación del oxígeno en el ambiente. En ese caso, presumimos nosotros que al tener una deficiencia de oxígeno, menos de 20, 18%, el 16%, llega al fallecimiento lamentablemente. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometemos sin darnos cuenta al intentar calefaccionar los lugares? Y por otro lado, ¿cuáles son las precauciones o las medidas que ustedes solicitan a la población a tomar? Los casos más comunes, digamos, son las estufas eléctricas, consumen bastante, por ende siempre tenemos los factores eléctricos, los cortocircuitos, falsos contactos, calentamientos de cables, por tener en algunos casos instalaciones precarias, vetustas, sin los elementos de seguridad como las llaves térmicas, las diferenciales y demás. Tenemos que tener cuidado con ese tipo de aparato si tenemos una instalación eléctrica de esas condiciones, que no son seguras. Después tenemos con lo que es las estufas a leña. No colocan los chisperos correspondientes frente al quemador. Los chisperos lo que evitan es que cualquier pavesa encendida sea proyectado a un lugar no deseado, como un sillón o lo que fuera, cualquier material combustible. Y también en algunos casos se olvidan de realizar las limpiezas de los ductos, interior de ducto, que hay un acúmulo importante del hollín producto de la combustión que se genera en el quemador de la estufa. Y en relación a las estufas a gas también hemos tenido lamentablemente otro tercer punto importante, fugas de gas por fallas en las válvulas, por no cambiar las mangueras, por no hacer el mantenimiento, la inspección correspondiente, entonces podemos llegar a tener fuga de gas. Y bueno, le agradecemos estos minutos con la tarde en casa. Por favor, a la orden. Seguimos con ustedes, compañeros. Muchas gracias, Magdalena. Bien importante compartir esta información porque se anuncian fríos para las próximas horas. Y bueno, las precauciones siempre son imprescindibles. Hoy que me escribe Marcos Cejas, el juez del caso de San Luis, juez de Atlántida, dice: los jueces no tenemos iniciativa probatoria con el nuevo código. Quería hacer esta aclaración porque usted decía que... Dice, ni siquiera podemos efectuar preguntas ampliatorias. Por el caso del homicidio en San Luis, bueno, que se generó esta situación, que están sueltos, ¿no? No tienen la responsabilidad de la indagatoria. Si de ahí cosas pendientes pueden preguntar. Bueno, el juez dice que no, ministro. Bien. ¿Qué quiere que le diga? Quedamos en contradicción entonces. Bueno, ahí está. Ministro, para cerrar, porque nos van quedando los últimos 3 flacos minutos del programa, yo le había planteado, ¿se acuerda? En este contexto de ciudad relativamente pequeña, de país relativamente pequeño,
¿cuáles serían 2 medidas concretas que usted pondría sobre la mesa a la hora de mejorar la situación? Y nos desvirtuamos en algunas rencillas en torno a la primera de las medidas que usted planteó. ¿Tiene la segunda para el estribo? No sé si fueron rencillas belicosas o fueron... Bueno, no tengo claro. No, yo me refería a 2 cosas. Me refería a las cámaras y policía en la calle. Eso está claro, entonces, las cámaras. Policía en la calle. Policía en la calle. Y aparte de los esfuerzos por tener más policía en la calle, hablé de cómo nos están sacando policía de la calle. ¿Quién le saca policía? Ya lo dije. Lo de la tobillera. Bueno. La tobillera no, la custodia. Bien. En lugar de la tobillera. Bien. Y lo otro es que el Ministerio del Interior tiene un problema de hace muchísimos años, que es el ingreso a la policía, que solamente pueden ser alumnos la misma cantidad que vacantes se crean. 100 vacantes, 100 alumnos. Pero después el alumno no pasa la prueba psicológica, 20 no pasan, quedan 80. De los 80 solo aprueban la mitad, de las 100 vacantes se llenan 40. Y mientras transcurrió el llamado para ingresar y la salida, pasan 8 meses donde se generaron 150 vacantes más. Bien. Entonces siempre estamos atrás de las vacantes. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es cambiar la forma de ingreso, independizando los alumnos de las vacantes. Entonces, que cursen y que sean desafectados por razones psicológicas, si cursan 500, quedan 200 y 100 vacantes. Bueno, los primeros 100 entran. Los otros quedan por orden de prelación y se van cubriendo las vacantes a medida que... Bueno, eso es lo que puede llevar en todo el país a tener la cantidad suficiente de policías. Bien. Y es lo que estamos apuntando. Económicamente, ¿cuánto recibe un policía cuando empieza su carrera? Y unos 30.000 pesos. 30.000 pesos, sobre todo policía ejecutivo que tiene presentismo y tiene una tasa de riesgo que cobra. Entonces, eso, y después va aumentando. ¿Usted necesita más gente, perdón? Sí. Sí, yo creo que sí. Sobre todo partiendo de la base que hay una cantidad, unas 900 vacantes sin llenar. Y 500 policías sacados por... 900 sin llenar. Sí. No sé si no son más en todo el país. También está lo que dijo Layera, que hizo un par de críticas muy duras. Sobre todo el pronóstico fue muy duro, ahí hay discrepancias, pero dice, reprochó de algún modo al que no hubiera una mayor coordinación de políticas sociales para atacar el problema de fondo de la delincuencia. Hizo alguna crítica velada, o más que velada, al Instituto de Cárceles, en la medida de que eso ha permitido, una política equivocada ha permitido que los delincuentes fueran a capacitarse en el delito, a las cárceles. En fin, ahí aparecen otros elementos. Él no habló de políticas equivocadas, habló de realidades que a veces los recursos y las dificultades que ha habido para bajar el hacinamiento que bajó lleva a determinadas cosas. Pero lo que pasa con respecto a las políticas sociales, nosotros lo venimos diciendo en un foro que hizo el PCNT, en el Día de la Policía, en las idas al Parlamento, que la seguridad necesita 2 cosas. Necesita una respuesta policial adecuada que no alcanza y necesita políticas que saquen de arriba de la mesa las causas que van provocando la delincuencia, que no es la represión, ni la prevención, ni la disuasión que elimina las causas. Las causas lo elimina las políticas de vivienda, las políticas sociales, la política de trabajo, las políticas de educación y culturales. Entonces, eso lo hemos dicho siempre. Y Layera lo mencionó de una forma que fue tomado como si fuera contradictorio con lo que estábamos diciendo por una razón concreta. Él dijo que si esto no cambiaba, nuestro destino era El Salvador o Guatemala. Y eso para mí es equivocado. Nosotros nunca vamos a ser ni El Salvador ni Guatemala. Claro, ministro, si algo hemos hecho, hemos invertido en políticas de educación, hemos invertido en políticas sociales, en vivienda quizás no tanto, pero ha bajado drásticamente la cifra de personas que viven en pobreza. Prácticamente ha desaparecido la indigencia, más allá de que se ve en buena parte de las calles de Montevideo.
Y sin embargo estamos peor en materia de seguridad. Es decir, y esto ya llevamos 15 años de crecimiento. Ya volvemos a lo de hoy. Yo le dije que cuando uno dice peor, tiene peor comparando con nosotros. Sí, pero también tiene un entorno. Y ese entorno, todo lo que está alrededor de nosotros, todos se han deteriorado mucho más. Y nosotros no nos hemos deteriorado tanto por todo eso que dice usted. Política de educación, política de salud. Y yo creo que la de vivienda necesita un shock de política de vivienda, que este gobierno no lo va a poder hacer, porque ya tiene un presupuesto votado y no puede cambiarlo sustancialmente. Pero es algo que nosotros tenemos que tener en el horizonte. No pueden existir lugares donde sin estar en cárceles se viva con el peor hacinamiento y con peores problemas. Hay que cambiarlo. La Llera se refirió a eso y se refirió con un ejemplo que para mí fue equivocado. Ministro, gracias. Oh, gracias a ustedes. La próxima vez vengo de canilleras. Hace bien. Y con chaleco antibala. Debe ser por usted, Sotelo. Vámonos. Debe ser por usted. Gracias, ministro. Me alegro que vuelva. Gracias. Hasta mañana. Chao.